que partía las montañas y que desbrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. La lectura del libro de los Reyes nos habla del gran profeta Elías, el profeta de las grandes señales, el profeta que realizó prodigios
milagros y grandes portentos. Uno de los grandes portentos era la última confrontación que tuvo Elías con los falsos sacerdotes y profetas de Baal, el ídolo falso que desgraciadamente el pueblo de Israel comenzó a adorar por instigación de la impía reina Jezabel, esposa de un rey que era mandilón llamado Acab. ¿En qué consistió ese gran momento de confrontación? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Yahvé de los ejércitos, el que libró a su pueblo de Egipto y los trajo a la tierra prometida? ¿O ese Dios extranjero que esta impía reina trajo de Tiro y Sidón para que lo adoraran los judíos? Y ella decía, siguen adorando a Yahvé, pero yo les voy a poner un altarcito aquí a mi Dios para que le busquen también milagritos. La ignorancia de la gente hizo que ellos cayeran en la idolatría. Dice el Señor en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Y por eso el Señor mandó al profeta Elías para descubrir cuál estaba la verdad. Pero esta reina era malvada y había puesto un hasta aquí. Y entonces Elías clama a Dios y entonces, movido por el poder del Dios vivo, le dice al pueblo, voy a subir al monte Carmelo y ahí les digo a ustedes, los sacerdotes de Baal, que suban conmigo y vamos a hacer un sacrificio. Ustedes van a preparar un sacrificio para su Dios y voy a preparar un altar para mi Dios para ofrecer sacrificio. Prepárenlo. Y los falsos profetas y sacerdotes de Baal pues prepararon el altar. Dijo, pero no le pongan fuego. Si su Dios es poderoso, que le ponga fuego. Ustedes hagan sus ritos y que Dios lo prenda, que su Dios lo prenda. Y comenzaron a orar y a cantar y a gritar y no pasaba nada. Comenzaron a danzar, se golpeaban, se sangraban y no pasaba nada. Y el profeta se burlaba de ellos. Grítele más fuerte, a lo mejor no oye, a lo mejor está dormido, a lo mejor está haciendo algún trabajo. Y cuando llegó hasta el mediodía y no pudieron hacer nada, dice, ahora me toca a mí. Y les dice a los judíos, a los israelitas, pónganle agua, hagan un pozo alrededor, una zanja y échenle agua. Y trajeron agua del mar, y traían, porque el monte Carmelo está cerca del mar, y pusieron agua por todos lados. Y entonces Elías levanta sus manos ante el Señor del cielo y creador de la tierra y le dice, tú que eres el Dios verdadero, muestra que estás aquí entre nosotros para que descubra tu pueblo quién eres realmente tú. Y en ese momento apenas terminó su oración, una llama de fuego cayó directamente sobre el sacrificio que había ofrecido Elías, consumió la víctima, las piedras y el agua. Todo quedó completamente consumido y el pueblo de Israel cayó postrado. Yahvé es Dios verdadero. Y en ese poder que estaba, el celo de que traía Elías por Dios, dijo, tomen a todos estos falsos profetas y a estos falsos sacerdotes, y de acuerdo a la ley deben morir por llevar una falsa deidad. Y 350 falsos profetas fueron degollados por el mismo Elías. Ese mismo día volvió la lluvia sobre el pueblo de Israel. El rey Acab regresa muy emocionado y le platica a su esposa lo que sucedió. Y la esposa dijo, sí. Ella escribe una cartita y se la manda por un mensajero. Si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Y que mi Dios me castigue si no mueres en este mismo día. ¿Y qué creen que pasó? Elías se pandió, se sintió mal, se deprimió y el hombre huyó hacia el monte Sinaí con un desánimo, con una tristeza y una negatividad que decía, ojalá hubiera muerto, ojalá mis padres me hubieran matado. Iba desanimado. A la mitad del camino iba hacia el monte Sinaí o monte Oreb, donde Moisés había tenido su gran manifestación de Dios. Buscaba el abrigo de Dios, el apoyo de Dios. ¿Y qué sucede? Se duerme en el camino por desfallecido. Un ángel lo levanta y le da un pan y le dice, aliméntate porque faltan 40 días que tienes que caminar. Llega al monte Oreb y se mete en una cueva en el monte Oreb, en el monte Sinaí. Esa cueva es la que utilizaba Moisés para cuidar a sus ovejas y en un lugar sagrado. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Fue a buscar al Dios de Moisés.
Y en eso escuchó la voz cuando estaba dentro de la cueva orando. Dice el Señor, yo voy a pasar, prepárate. ¿Y qué sucede? 3 manifestaciones. La primera, un viento huracanado que rompe las rocas y todo, pero Dios no estaba ahí. Después viene un gran terremoto que quiebra las partes de las rocas y todo, pero Dios no estaba ahí. Una llamarada de fuego que consume por todos lados, pero Dios no estaba ahí. Y de pronto una suave brisa que acaricia el rostro de Elías, y en ese momento Elías cubre su rostro ante la santidad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la idea de un Dios así, omnipotente, y claro que lo es, porque lo ha demostrado en su palabra. Las plagas que mandó a Egipto. Señor, en el terremoto acuérdate de la misericordia, lo dice uno de los profetas. Dios hace grandes señales y prodigios hasta el día de hoy, pero no es solamente así. Ese Dios que manda hacer esas cosas es el Dios del Antiguo Testamento que dice también, si encuentras un nido tirado, levántalo y pon el nido con sus huevecillos para que el pájaro lo siga cuidando. Ten cuidado de la viuda y del huérfano, atiéndelos. Ayuda a los forasteros porque fuiste forastero en tierra ajena y a ti te atendieron, atiéndelos. Un Dios también de misericordia, de bondad, es rico en piedad y leal, lento para la cólera, pero rico en misericordia. Y es lo que le estaba Dios mostrando a Elías. Utilizaste todo el poder que yo te di, cerraste la lluvia, dejaste que volviera, castigaste a los malvados y los mataste con el fuego de mi gloria. Pero hoy vienes deprimido. ¿Qué pasa? Señor, ¿todos te han abandonado? No. Yo conozco a mi pueblo y sé que muchos no se han doblado y siguen con su fe. Regresa y continúa la misión hasta que yo quiera. Elías regresó renovado en el poder de Dios y después Dios se lo llevó en un carruaje de fuego. Ese es el Dios en que nosotros tenemos confianza. El Señor dice, tengan confianza. Yo estoy con ustedes. En la segunda lectura nos encontramos a Pablo. Pablo anteriormente era enemigo de los cristianos. Persiguió a los cristianos, los metía a la cárcel. Respiraba odio y venganza contra ellos porque los consideraba ajenos a la fe judía. ¿Y qué pasa? En un camino hacia Damasco cae con toda su violencia, con toda su vanagloria, con toda su vanidad, con todo su orgullo. Y ante esa luz sobrecogedora, escucha, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Porque perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Atacar a un cristiano es atacar a Jesús. Matar a un cristiano es matar a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Levántate y entra al pueblo. Yo te diré lo que debes hacer. Y vino su gran conversión. El que era perseguidor se convirtió después en perseguido. El que buscaba justicia, después trataron de ajusticiarlo. Y él comprendió que predicar a Jesús no iba a ser fácil. Y él comenzó a ir a las sinagogas judías a predicarles que Jesús era el verdadero Mesías, el enviado. Se convirtió en enemigo del pueblo de Israel. Hasta que un momento en que no lo querían y se levantó y dijo, desde este momento dejo de predicar a Jesús a los judíos y me voy a los gentiles, porque también el Señor dice, te he puesto luz para llevar mi luz a los gentiles y a los pueblos lejanos. Y se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Pero el dolor de Pablo sigue, porque dice, el Espíritu Santo con la luz que me ha dado, me muestra que yo tengo una tristeza muy grande, infinita, y un dolor incesante que tortura mi corazón. Porque ese pueblo judío, ese pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las promesas que le dio a nuestros padres, el Dios de los profetas, ha rechazado al Mesías. Y hoy ese pueblo va a pagar las consecuencias de su rechazo a Dios. ¿Qué sucedió? 70 años después viene
el imperio romano con Tito y destruye el gran templo de Israel, no quedará piedra sobre piedra. Y todo el pueblo de Israel fue expulsado. Los que sobrevivieron a la muerte fueron expulsados por toda la tierra. Y hasta 1947 el pueblo judío regresó a la Tierra Santa. Pero regresó incrédulo, sin la fe en el Dios verdadero. Pocos judíos conservan la fe de sus ancestros. Pero Dios ha profetizado, y esa es la tristeza que tenía Pablo, que eso iba a suceder, que el pueblo de Israel caería en la desgracia por el pecado que cometieron. No todos los judíos lo cometieron, pero los que acusaron a Jesús dijeron: caiga su sangre sobre nosotros y nuestra descendencia, crucifícalo, mátalo. Y la sangre preciosa que derrama del corazón de Jesús y de todo su cuerpo nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos justificó a cada uno de los que estamos aquí. Pero a ese pueblo que gritó esa venganza, su sangre ha sido la ira de Dios sobre ellos. Y por eso sufrieron el castigo, que Dios no castiga. Leamos bien la Biblia, mis hermanos. Dios castiga. Dios es justo. Y cuando colmamos la paciencia de Dios, Dios desata sus plagas. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y ahora el nuevo pueblo de Israel es la iglesia católica a la que profesamos. Somos un pueblo de sacerdotes, de reyes y de profetas, no porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios que nos alcanzó por Jesús. Y quiere que nosotros seamos embajadores de su reino, hablando de la doctrina de Cristo, proclamando el mensaje de salvación y la verdad. Lo que nos dicen los 10 mandamientos, que Jesucristo dice, se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué ha sucedido? Vamos a ver el Evangelio. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, sucedió un fenómeno. La gente estaba tan contenta y habían sobrado todos esos 12 canastos de panes que ¿qué hizo la gente? Vamos a proclamar a Jesús como Rey de Israel. Sí, tú eres Rey. Pero el reinado de Jesús no es de este mundo, sino del mundo venidero. Y Jesús rechazó esa tentación. Inclusive hasta sus discípulos, yo creo que hasta se emocionaron. Sí, Señor, te hacemos rey de una vez. ¿Y qué le dijo Jesús? Súbanse al barco y váyanse. Yo tengo que atender unas cosas. Yo estoy seguro que Jesús bajó los ánimos de la gente y se puso a orar por ellos, a hacer milagros y sanaciones. Y después Jesús se fue al monte a orar. Qué bello testimonio de nuestro Señor. Tuvo paciencia. Les explicó, oró por ellos y se retiró a orar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Seguimos los pasos de Jesús? Después, ¿qué sucede? Los apóstoles van en su barco. Son expertos porque conocen el mar. Son pescadores. Y de pronto viene un viento que hace que las olas comiencen a chocar contra el barco. El barco se mueve para un lado y para otro. Están asustados, tratan de controlar. No pueden. Y para acabarla, ven a un hombre caminando sobre las aguas. ¿Cuándo hemos visto nosotros a un hombre caminar sobre las aguas? ¿Qué dijeron ellos? ¡Un fantasma! Se espantaron, se aterrorizaron. Imagínense ya con el miedo que tenían, eran capaces de tirarse al agua, ahogarse. Y le dice Jesús, tranquilícense, soy yo. Pero no se calmaban. Estaban impresionados de lo que estaban viendo, porque nunca habían visto un prodigio como ese. ¿Qué significa eso? En unas lecturas anteriores habíamos visto que Jesús iba dentro del barco y estaba dormido, se andaban hundiendo y estos se asustaron y le dijeron, Señor, nos estamos ahogando, nos vamos a morir. Y Jesús se levanta y dice, cálmense. Y ordena al viento y al agua que se detengan y vuelve la paz. Jesús dentro de la barca. Ahora Jesús está fuera de la barca. Está lo mismo, golpeando la barca, las olas y el aire. Pero Jesús puede caminar sobre las olas, sobre el agua. ¿Por qué?
Porque Jesús es Señor de la iglesia y es Señor del universo. Él es el Señor dentro de la iglesia de Dios y es Señor fuera de la iglesia, de todo el universo, la tierra, todo lo que existe es de Él. Es lo que quiere demostrar. Nuestro Señor Jesucristo no ha metido a la iglesia, está más allá de eso. Pero Jesús viene y dice, tranquilícense. Y aquí vemos a un apóstol, uno de los 12, Pedro. Si eres tú, Señor, hazme ir a ti. Yo quiero llegar hacia ti. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Jesús acepta los retos. A Jesús le gusta la gente aventada. Y Él se aventó. ¿Y qué dice la Escritura? Pedro se bajó de la barca y mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Imagínense el rostro de los otros pescadores viendo, admirados. Pero el viento golpea el aire, el viento golpea a él, ve el agua embravecida, ve el aire pegándole, empieza a ver y le da miedo. Y con ese miedo, ¿qué sucedió? Comenzó a hundirse. Y mientras se hundía, veía a Jesús y Jesús lo miraba. Hasta que Pedro gritó, ¡sálvame, Señor! ¿Y qué hizo Jesús? Ahora ahógate por falta de fe. Claro que no. Jesús caminando se acercó, lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y caminó con él y los dos subieron a la barca y en ese momento vino la paz. Qué curioso, ¿no? Que dices, ay, qué tonto Pedro, ¿cómo se le ocurrió? No, Dios tiene un propósito. Dios quiere que nosotros seamos como Pedros, arrojados. Jesús dice, mira, yo tengo el control del agua, tengo el control de la tierra, tengo el control del fuego porque soy el Señor de todo lo que existe. Pero ¿confías en mí? Y que decimos, sí, Señor, yo confío en ti. Como decimos a Jesús de la misericordia, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Ah, bueno, ven para acá. Yo confío en ti. Haz el paso de fe. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y si no tienes fe como un granito de mostaza, no verás la gloria de Dios. Dios nos reta. El barco simboliza la iglesia y sus apóstoles. La iglesia va por un camino de aguas duras, turbulentas. Chocan contra ella toda clase de vientos de doctrina. Todas las cosas, dentro y fuera de la iglesia, enemigos por todos lados. Falsos católicos, falsos profetas. Los paganos por fuera atacándonos. Y por dentro falsos católicos dañándonos. Pero la barca sigue adelante. Con o sin. Con enemigos dentro y con enemigos fuera. La barca se mantiene a flote porque Jesucristo la guía. Y sus apóstoles serán falibles, pero Cristo les ha dado autoridad y está con ellos. ¿Dónde está tu fe? Y Jesús cuando camina sobre las aguas, las turbulencias de las aguas simbolizan el mal. Siempre en el judaísmo y el cristianismo las olas del mar simbolizan el mundo inestable, el caos, el mundo del mal. Satanás y todos sus ángeles caídos que tratan de promover todo este caos doctrinal, moral, inmoralidad. Pero la barca sigue adelante. Pero también nos llama a cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu fe? María, Juan, Mario, Carla, Pedro, Lupita. ¿Dónde está tu fe, Rubén? ¿Una religión meramente ritualística como la que tenían los judíos, las prácticas del sábado y todo, yo ya cumplí? No. Dios nos llama a ir más adelante. Y por eso nos dice que tenemos que hacer ese paso. Jesús no es un fantasma, Jesús es real. Y por eso Jesús dice, yo llevo la barca porque yo tengo el control de todo, pero debes confiar en mí. ¿Acaso quiere Jesús una iglesia escondida de sacristía, ratones de sacristía? No.
Dios quiere hombres y mujeres valientes que denuncien y anuncien el mensaje de salvación. Pero lo que estamos viviendo ahora, las plagas, la pandemia, es para nosotros una enseñanza de Dios muy clara. Ustedes, pueblo mío, se han quedado callados. Ustedes no denunciaron el pecado del aborto. Ustedes no denunciaron la eutanasia. Ustedes fueron tolerantes con todos los pecados de inmoralidad sexual. No dijeron nada. Cada quien su vida. Vive y deja vivir. Nuestros obispos tal vez también se callaron muchos. Dice Dios, mi pueblo me ha negado. Le voy a dar una recordada de quién soy yo. Prepárate para la visitación de Dios y mira. ¿Y qué va a pasar sobre aquellos que no creen? Dice el apóstol San Pedro, si esto sucede a nosotros que somos los que vivimos en la casa de Dios, porque el juicio de Dios empieza por su casa, ¿qué será de los que no pertenecen a la casa de Dios? Sobre nosotros es un regaño de un papá enojado que nos reprende. Sobre los incrédulos es la ira de Yahvé. Es muy distinto una cosa de otra. Tu papá te regaña porque te ama. Pero a los que son incrédulos, a los que se burlan, a los que profanan, la ira de Dios viene. Recuerdan hace unos meses fotografías de sagrarios quebrados, hostias pisoteadas, en Argentina, en Ecuador, en México, en Europa. Iglesias quemadas, grandes iglesias quemadas por odio a la fe cristiana. Y nos quedamos callados. Y yo les dije, vamos a ver lo que va a pasar. Y ahora estamos viendo. ¿Ustedes creen que Dios Padre iba a permitir que se pisoteara el santo sacrificio de su Hijo? Y dice Dios, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están? Escondidos como los apóstoles cuando estuvo la crucifixión y muerte de Jesús, cobardemente escondidos. Y hoy el Señor nos hace un reto a nosotros. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu cristianismo? Aquí. No solamente aquí. Debe bajar al corazón. Y debes actuar, porque tuve fe, actué. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe, activa, de moverse, no quedarse encerrados. Ya tenemos mucho tiempo de encerraditos, mis hermanos. Sí, encerrados para las cosas de la iglesia. Pero ¿qué tal de los shoppings? ¿Qué tal de las salidas a restaurantes? ¿Qué tal de la salida a ver cosas? Pero no vayas a la iglesia porque te puedes contagiar. ¡Falso! ¡Falso! Y por eso he decidido delante del Señor actuar conforme a mi fe. Yo no me quedo encerrado. Tengo temor de Dios, pero no le tengo miedo a la muerte, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y si Jesús me dice, Rubén, ven, yo voy sobre las aguas. Recuerdo hace unos meses, en esta misa, en este mismo lugar, una visión. Jesús, ven, sígueme, Señor, te estoy siguiendo. Camina sobre las aguas. Yo, camina. ¿A dónde? Yo te voy a mostrar. Si tú no caminas, no caminarán. ¿De qué me hablas? Mira hacia atrás. Y en visión volteé y veía a la gente de Reina de la Paz paradas en la bahía, en la playa. Y cuando yo hice el ademán de caminar, todos ustedes comenzaron a caminar. Si tú me sigues, ellos me seguirán a través de ti. Pero Señor, lo verás. Y se los comenté. Ahora veo el por qué. Dios no quiere que estemos encerrados. Quiere que seamos prudentes. No te quiero decir, quítate el cubrebocas, anda como... No, sería imprudencia.
Dios quiere que nos cuidemos, pero Él también nos va a cuidar. Él quiere que nosotros sigamos dando testimonio de nuestra fe, cuidando a los demás y cuidándonos nosotros mismos. La oración, mis hermanos. ¿Cómo está tu comunión con Dios en estos tiempos? En estos tiempos de encierro. ¿Cómo estás orando? Ay, sí, Padre, yo rezo mis rosaritos todos los días. Si la fe se va a Sara, una vez en un rosarito, mis hermanos. ¡Qué triste! ¿Cuánto tiempo ves de televisión? Ay, Padre, pues veo la telenovela, veo la película. 3, 4 horas. ¿Y cuántas horas? Pues como 20, 30 minutos a lo mejor. Pues esa es la fe que tenemos, imagínase qué pobreza. Mi comunidad hicimos un compromiso. Vamos a orar 2 horas como sacerdotes. De momento a las 4:30 para estar a las 5 de la mañana en la capilla. A las 7 termino y todavía me quedo un rato más orando. ¿Qué? ¿Mirándome las uñas? No, estoy delante de Jesús. Y ahí estoy de rodilla, o sentado, o levantado, clamando por la responsabilidad que tengo sobre este pueblo. Y el Señor me dice, te estoy preparando para que salgas y que ellos salgan. Ok, Señor, pero sigue orando. No hago nada sin consultarlo con mi autoridad. Y lo he hablado con mi sacerdote, el Padre David. Porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, pero que seamos activos y que no tengamos miedo. Porque dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el que pierda su vida por mí, la ganará. Y el que trate de salvarse, se perderá. Deja todas las cosas, pero busca a Jesús. Solamente en Jesús y a través de Jesucristo tendremos la salvación y la transformación. Este es el reto que Dios nos prepara. Pedro caminó sobre las aguas y cuando tuvo un momento de duda, Jesucristo lo sostuvo. Dios te está llamando a ti, sí, a ti, a que camines sobre las aguas. Aunque te vayas a hundir, clama y Él te levantará. Sí, muy bonitas las canciones. Él me levantará, sí, te levantará, pero hazlo. Camina, haz el paso y verás qué grande es el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.